Hola, ¿qué tal amigos de Futlosofando? Bienvenidos al episodio número 5, así es, 5 episodios ya llevamos en este programa y hoy venimos del tricolor de la selección mexicana y tengo un invitado que es muy amigo mío, que ya he trabajado con él, que es muy aficionado del fútbol, también del América, de repente dice que del América, y no, pero de que sabe de fútbol, sabe de fútbol. Y me da mucho gusto presentar a Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Futlosofando. Muchas gracias, Jimé, por toda esta presentación, sobre todo, pues, más que nada por todo lo que le adjudicas, ¿no? A mi persona. Sabes que para mí es un gusto, eres una de mis grandes amigas y qué más que, pues, participar en este proyecto que tienes, que la verdad es muy interesante, me gusta sobre todo el hecho de cotorrear, creo que eso se nos va a dar muy fácil y, pues, más que nada listo, ¿no? Y sobre todo, pues, entusiasmado por ser tomado en cuenta en este bonito e interesante proyecto. Sí, la verdad es que sí. Además nos llevamos muy bien, ¿eh? Déjenme decirles que tras escenario y tras micrófonos y todo lo que quieran, somos muy buenos amigos, como ya lo dijo. Pero a ver, yo quiero preguntarte, ¿te consideras fan de la selección mexicana? ¿Así fan o no? O sea, ¿cómo vives tu pasión por la selección mexicana? Yo digo que sí, sí me considero bastante fan. Creo que cuando son en torneos bastante importantes, hablando Copa Oro, hablando sobre todo mundiales, procesos eliminatorios para calificar al mismo mundial, es cuando llega más la fiebre por parte de la selección mexicana, es cuando más la disfruto. Cuando son amistosos muy moleros, no tanto, pero o sea, digo, sí los veo porque pues obviamente es la selección mexicana, me gusta estar al tanto de lo que pasa en la misma, sobre todo dentro de lo que acontece, ¿no? O sea, el contexto, todo lo que involucra, ver a la sociedad también me gusta mucho analizar ese aspecto, ¿no? De cómo es que, independientemente de que si deportivamente la selección es muy mala, genera algo, ¿no? En la conectividad de las personas en este simple hecho de ser que, pues, es tu país, ¿no? En este caso México, y que pues la verdad todo eso me gusta a mí en lo personal. Yo sí me considero bastante patriotero, obviamente objetivo, ¿no? Patriotero lo digo por el hecho de que pues sí, yo me animo, de que vives con nerviosismo lo que puede pasar, pero sobre todo te digo que en esos partidos críticos, ¿no? No son partidos moleros, la verdad es que me da igual, simplemente los disfruto para pasar el rato, para reírme un rato, para desaburrirme y sobre todo porque me conoces bastante bien, me gusta mucho ver fútbol y obviamente pues es un pretexto, ¿no? Para ver un partido más, pero te digo, yo creo que solamente en esos es cuando la fiebre de la selección sube a lo alto, pero de ahí en fuera creo que me mantengo un poquito abstemio, ¿no? Lo demás, pero no quiere decir que me aleje del tri, ¿no? Al contrario, o sea, solamente es para estar informado, para estar al día, para cuando haya algún movimiento ahí medio raro, pues ya sabemos cuál es el motivo, ¿no? O la raíz de lo que proviene todo esto. Ok, muy bien. Oigan, estamos grabando este episodio un día antes de que debute Coca, ¿eh? Entonces no sabemos qué va a pasar. Nada más lo aclaro porque ni siquiera lo hemos visto, entonces va a ser todo antes de ¿No? Diego Coca. O sea, vamos a dejar esa línea, ¿no? Digo, nada más para Sí, aclararlo a la gente, porque esto va a salir la próxima semana y todavía no sabemos cómo va a quedar México. En y mi sobre todo caso, los dos primeros partidos, que es es, contra Surinam y Jamaica. Entonces estamos hablando grabando antes del partido contra Surinam, o sea, ni siquiera tenemos un previo registro, ¿no? no hay nada, o sea, por eso les digo, cero, no nos vayan a aniquilar también por eso, o sea, somos nosotros del pasado en el futuro, ¿saben? Y yo, por ejemplo, de la selección sí soy muy fan, bueno, o sea, igual, como objetiva, pero cuando era morrita veía solo los partidos del Puebla, del Barça y de la selección mexicana, ¿sabes? O sea, entonces tengo una foto que igual la voy a poner acá de cuando era bien morrita, bien bebé y que me vistieron de la selección mexicana. O sea, yo sí sigo mucho la selección. Entonces, sí, tengo muchos recuerdos bonitos de la selección. Yo sí le voy, aunque estemos de la chingada, la verdad. O sea, entonces, bueno, ahí lo pueden tomar. Que no estoy contenta con muchas cosas, eso es otro tema. Pero bueno. No, obviamente, en eso vamos a coincidir, no creo que nosotros, sino la gran mayoría. Sabemos que es un buen producto, que lo pueden manejar de una mejor forma, pero pues desafortunadamente también a veces lo mal aficionado que llegamos a hacer es lo que provoca, ¿no? Que los mismos directivos crean y confíen que cualquier cosa que llegue a pasar con selección mexicana va a seguir arraigando con dinero, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque siempre lo van a tratar de ligar con los resultados, ¿no? Si la selección mexicana anda bien, obviamente el marketing va a ser aún más, ¿no? Más masivo, va a ser mucho más visible
y lo vas a ver casi hasta la sopa, pero cuando van mal, ahorita por decir, no hemos visto muchos comerciales de selección mexicana, sobre todo por el fracaso del Mundial y por cómo se llevaran ciertas cosas, pero que obviamente es normal, ¿no? Pero al final simplemente es con motivos de interés. Exactamente, y qué bueno que tocas el tema del mundial. A ver, hoy vamos a hablar de los momentos sublimes de la selección mexicana. Buenos, malos, que nos gusten, que no nos gusten. Solo quiero que sepan que somos jóvenes. Digo, Ángel es un poco más viejo que yo, un poquito nomás, tampoco crean que sí. Poquito, sí, no quiere estar tanto, pero todavía no creo que ya soy bastante veterano, pero no. No, pero lo digo por las generaciones, por los partidos, o sea, porque a lo mejor las referencias de repente pues no son tan lejanas, ¿no? Entonces también eso es importante, pero vamos a estar hablando. Y justo como tocaste el tema del mundial, ¿cuál ha sido el mundial que más has disfrutado con la selección mexicana? O sea, de los últimos. Ya deja tu Qatar eso y pues ya sabemos, creo que no lo disfrutaste, pero de los anteriores, ¿cuál fue el que más disfrutaste y por qué? Con la selección, bueno, si hablamos con la selección mexicana, pues sí, no, Qatar no se disfrutó. Si hablamos como mundial así solitario, obviamente para mí Qatar ha sido uno de los mejores mundiales que he visto, a excepción del 2010, pero por más cuestiones de emotividad. Pero si es estrictamente con la selección mexicana, en todo lo que se vivió, sobre todo en específico en el mundial, fue Brasil 2014. Creo que era una selección mexicana que no esperaba nada en ese momento. Se venía de un fracaso bastante grande porque se calificó en repechaje. Obviamente el repechaje fue muy accesible, afortunadamente para la selección mexicana. Digo, si no lo hubieras ganado a Nueva Zelanda por la cantidad que le ganaste, si no mal recuerdo, fue un marcador global de 9-2. En el primer partido fueron 5-1 y en el siguiente de vuelta creo que fueron 4-1 igual. Entonces, fue un partido bastante, pues sí, pues accesible para la selección mexicana, y los cambios técnicos, ¿no? Porque al principio estaba el Chepo de la Torre, después se llamó al Tuca Ferretti, después se llamó a Bucetich, o sea, casi entró hasta Juanito el portero a dirigir la selección mexicana porque no se daban los resultados, el mundial estaba totalmente en riesgo, las televisoras no querían perder, ahora sí que pues todo lo que ya se venía influyendo, ¿no? Sabemos que cada que es mundial, sobre todo en específico con nuestra selección, la cantidad de bombardeo que se trabaja en cuestión de comerciales, todo lo que es marketing, sobre todo también las empresas, ¿no? Que se dedican a vender este producto del mundial, ya sean ajenas al fútbol o que sean directamente, ¿no? Pues sí, pertenecientes a la misma industria, pues obviamente hablamos de un capital bastante, pues imparable, ¿no? Es un monstruo literalmente lo que puede fabricar un mundial y que en ese momento la selección mexicana pues no aspiraba a nada deportivo. Cuando la tomó el Piojo Herrera por la facilidad en cómo se calificó, pues decíamos, no era un gran parámetro. El Piojo Herrera la tomó después de terminar su etapa con América, que fue en 2014, después de haber perdido ese campeonato con América en contra de León, pero que sabemos que sí el campeonato que lo llevó a la cúspide con selección mexicana o para ser tomado en cuenta fue aquel campeonato que le ganó a Cruz Azul, ¿no? De último minuto, con el famoso autogol de Castro, de Alejandro Castro, pero obviamente provocado, ¿no? Por el remate del famosísimo Moy Muñoz, que ahí se inmortalizó. También el portero mexicano, claro, y también en América, ¿no? Porque también fue revivir otra vez viejas glorias porque tenían bastante tiempo sin ser campeones. Y que el Piojo Herrera, pues, no tenía muchos parámetros, ¿no? También los amistosos que tuvieron no fueron tan debatibles, por decir, ¿no? Yo me recuerdo mucho uno contra Venezuela, que fue el más famoso por la situación de la lesión del Chapito Montes, que era uno de los jugadores que venía muy bien dentro del campeonato mexicano, venía después de ser bicampeón con la famosísima FEA, donde estuvo ahí también el Gulit Peña, otro jugador que también fue convocado, como el Gallito Vázquez, José Juan Vázquez. Pero la verdad es que había... No era mal equipo, ¿no? O sea, como que yo creo que sí teníamos como... No, o sea, había un buen equipo, o sea, todavía Javier Hernández, pues estaba en la gloria, estaba todavía jugando en Europa, estaba considerado dentro de ese roster, también antes de que llegara al Real Madrid, estaba en el Manchester United todavía antes de que llegara al Real Madrid, también estaba en un buen momento Giovanni Dos Santos, si no mal recuerdo estaba jugando en el Villarreal, o sea, teníamos jugadores muy buenos en la portería, pues estaba Memo Ochoa, estaba Jesús Corona también en su momento, que hay que recordar que venía, ¿no? Sobre todo Jesús Corona de ganar ese famoso oro olímpico, o sea, como plantilla no teníamos una muy mala. También estaba Salcido, que estaba en Europa,
estaba Moreno todavía en un buen momento, o sea, que ya venía de un segundo mundial después de haber jugado el de Sudáfrica, o sea, habían varios jugadores que decías, o sea, no era una mala selección. Entonces, pues bueno, obviamente con todo este fracaso deportivo que ya acumulaba, yo decía, no creo que un técnico de la nada venga a cambiar el grupo. Y desafortunadamente o afortunadamente, pues no fue así, ¿no? O sea, en el aspecto de que cuando llegó el Mundial la selección dio un giro. Sobre todo en el primer partido ganarle a Camerún, creo que estaba presupuestado ganarle, aunque costó, ¿no? Porque sabíamos que era una selección bastante complicada, todavía estaba Eto'o como figura en esa misma Camerún, o sea, no estábamos hablando de cualquiera, pero creo que el partido donde prácticamente la nación se ilusionó fue aquel partido donde se empató en Maracaná contra Brasil. O sea, empatar contra la anfitrión, creo que fue un momento de los momentos más gloriosos que ha tenido la selección mexicana por el contexto, ¿no? De que enfrentabas al anfitrión, enfrentabas a un candidato para ser campeón del mundo en ese momento, enfrentabas a una buena escuadra comandada por Julio César, en el momento en el que estaba pegando apenas Neymar, Oscar, William, Gabriel Jesús, o sea, habían buenos jugadores dentro de Brasil. Brasil promesa, digo, no como el de los tiempos antiguos, también no hay que decirlo, o sea, tipo Pelé y así, pero sí era una muy buena generación y habían muchas promesas, sobre todo. Sí, y empatar ese partido, quedárselo a cero y sobre todo esas actuaciones que también inmortalizaron a Memo Ochoa, porque ese ha sido el partido donde Memo Ochoa ha sido y creo que seguirá siendo recordado a lo largo de su carrera por las atajadas, esas atajadas que le detuvo a Neymar, que eran jugadas para prácticamente gol. Ahí te dice el nivel en el que quizás como selección no vimos muy mal, pero poder quedar 0-0, un empate, creo que fue algo que no se esperaba, porque Brasil en ese partido fue muy superior. Como selección generamos muy poco, la verdad es que creo que, si mal no recuerdo, las jugadas que yo le conté fueron como 4 al arco, y fueron en jugadas muy apretadas, porque también a la selección le costó mucho generar por el volumen ofensivo que te hacía ver Brasil, sobre todo en que atacaba tu campo y que pues te hacía ver mal como selección, pero respetar y sobre todo reconocer que quedar 0-0 con esa Brasil no era cualquier cosa. Después se enfrentaba con quien se jugaba el boleto prácticamente para calificar a la siguiente fase, que era contra Croacia, donde, qué curioso, ¿no? Esa Croacia del 2014 casi es la misma que llegó a la final del siguiente mundial, que es la del 2018, que perdió contra Francia 4-2, pero eran también momentos muy, muy grandes porque tenían a Mandzukic, tenían a Modric, tenían a jugadores muy buenos esa Croacia, y que México le gana 3-1, y sobre todo creo que la afición mexicana se conectó más por las declaraciones, porque previo a ese partido, el entrenador, que no recuerdo su nombre, la verdad, hasta Modric habían dicho, ¿no? Que iba a ser un partido bastante accesible para ellos, que a lo mejor la selección mexicana contaba con buenos jugadores, pero que obviamente pues no iban a comparar la calidad de jugadores que ellos tenían por dónde estaban jugando, ¿no? Porque Modric apenas iba a llegar al Madrid después de ese mundial. Modric en ese momento, si mal no recuerdo, todavía jugaba en el Tottenham. Jugadores como Mandzukic, que estaba en el Bayern Múnich, o sea, no estaba en cualquier equipo antes de que llegara después a la Juventus. O sea, la verdad tenía muy buenos jugadores a Croacia, y decías, pues sí, luce complicado, pero más no imposible, ¿no? Y que la selección mexicana le haya podido ganar 3-1 de una forma contundente, donde México fue mucho mejor que Croacia. En ese partido México fue mucho mejor que Croacia, y le quita el boleto para calificar a la siguiente ronda. Después el partido contra... Que sigan hablando. Sí, sí, y de hecho los festejos fueron precisamente aludiendo a ese aspecto de que pues ellos hablaban en la cancha, ¿no? Y no hablaban en conferencias de prensa. Los festejos eufóricos de Rafa Márquez, que metió el gol, Chicharito, Andrés Guardado, que pues prácticamente era algo que decían que pues no se esperaba, pero pues que habían trabajado para eso, ¿no? Y ahí es donde se vio el grupo y veíamos una selección bastante bien, o sea, no habían perdido. Llegas al partido contra Holanda, que vas para precisamente a sufrir a lo mismo, ¿no? Llegar al famoso quinto partido en estos octavos de final, donde los primeros 75 minutos la selección mexicana supo contener a un equipo de estrellas holandesas muy buenas. O sea, la verdad yo creo que, y sobre todo enfrentarte a la subcampeona del mundial pasado, porque era la que había ganado en 2010, habían jugadores que ya habían cambiado, pero la Holanda que empezó en ese mundial de 2014 empezó muy bien, porque empezó goleando a España. Si no mal recuerdo, le ganó 5-2 en el primer partido
inaugural de Brasil 2014, porque curiosamente quedaron en el mismo grupo. Entonces estábamos hablando que no era cualquier Holanda, y ganarle en los primeros 75 minutos con un golazo de Giovanni Dos Santos, que tanto esperábamos de Giovanni Dos Santos, y que después ese gol, ¿no? Inmortalizara una de las grandes narraciones que tiene Cristian Martinoli para TV Azteca, ¿no? O sea, toda esa narrativa, ¿no? Y todo ese cuento que unía a los mexicanos, creíamos que estábamos cerca de ese quinto partido, porque Holanda te llegaba muy poco, no te ponía tanto en aprietos, y lo menos esperado, ¿no? Que tú te pusieras primero al frente antes que ellos. Pero en los 3 primeros partidos de fase de grupos no perdió ninguno, ganó los 2, empató 1, y pues casi lo dominó. Si acaso, pues bueno, también Holanda, que no era cualquier Holanda, que era dirigida por Louis van Gaal, el eterno Louis van Gaal, porque era su primera dirigencia como estratega de la selección holandesa, pero que después obviamente sería llamado, ¿no?, para este nuevo mundial que pasó, que fue el de Qatar. Pero estamos hablando de un técnico que era bastante bueno, que es histórico, que si tú le vas al Barça, obviamente es un director técnico histórico de la misma institución, pero la verdad es que se vio muy superado en los primeros 75 minutos, como un técnico como Miguel Herrera, sin experiencia europea, siendo el entrenador del momento, porque todavía Miguel Herrera en ese momento seguía siendo el entrenador de moda, porque todavía se venía colgando esta medalla de que, y digo, no hay nada en contra de eso, pero o sea, sí reconocer que Miguel Herrera siempre su carrera ha sido un antes y un después en haber ganado ese campeonato contra Cruz Azul, como lo haya ganado, ¿no? Como se diga, como se hable, al final ese campeonato lo terminó ganando él con el América, y que de ahí su carrera cambió como técnico, en todo, dio un giro completamente, y eso le dio credenciales para llegar a la selección mexicana, y que ese técnico de moda, de momento, le ganara a un técnico tan experimentado como Luis van Gaal en los primeros 75 minutos del partido, pues te daba una sensación de que este es el bueno, y estamos hablando de 75 minutos, o sea, faltaban 15 minutos más lo agregado para que terminara ese partido y México pudiera calificar al Mundial. Pero obviamente las desgracias vinieron porque José Juan Vázquez estaba suspendido en el partido. Después, si no me equivoco, Moreno termina lesionado en ese mismo encuentro. Entonces ya le empezamos a quitar piezas fundamentales de ese tri que le dio solidez en la fase de grupos, y que obviamente, pues bueno, ante jugadores como Robben, como Cure, como Van Persie, después entró Huntelaar, obviamente en cuestión de ofensiva, nos superaron bastante. Y México fue apedrado por un rancho, o sea, literal, le apedrearon todo el rancho. Memo Ochoa sacó las que pudo, porque hubo atajadas de Memo Ochoa que igual, creo que ese también ha sido el mundial de Memo Ochoa como portero de la selección mexicana del 2014, porque no solamente fue lo que le paró a Brasil, no solamente fue lo que le pudo parar a Croacia, sino también lo que le pudo parar a Holanda, por lo menos para mantenerlos, ¿no? Que si nos iban a ganar hasta el último, y así fue, porque una genialidad de Sneijder, mira, otro jugador que se me olvidaba, Sneijder, o sea, otro jugador importante dentro de la industria europea, hace el primer gol, y después, pues bueno, vendría lo que es el famoso no penal, que pues bueno, para mí sí era penal, pero obviamente caes en esta cuestión de sentimentalismo, ¿no? Te unes con tu paisano al ver que decía, no, es que no es penal, ¿no? Y luego dice, o caemos en este famoso dicho, ¿no? Que una mentira repetida 1000 veces, a la siguiente es verdad, ¿no? Entonces ya te la creías, ¿no? Que en verdad no era penal, y pues sí, o sea, decías, es que no era penal, pero también no era penal, era como esa situación de frustración de decir, estábamos muy cerca, que tal vez la historia de México hubiera cambiado, no sé, creo que se juntaron como muchas cosas para ese mundial, y sobre todo también el tema de Rafa Márquez, ¿no? Que era como más de decir, güey, es que el Rafa ya también ya se va, o sea, entonces, ¿cómo es posible que tan cerca y ahora sí que tan cerca y tan lejos? Yo la sufrí. Sí, y yo creo que todos, o sea, yo creo que si le preguntas al mexicano que ha podido vivir por lo menos los últimos 4 o 5 mundiales, bueno, 4 mundiales, porque ya irnos a 5 ya es mucho, pero si irnos a los últimos 4, por lo menos la mayoría te va a decir que el que lloró, sufrió un poquito más fue el del 2014. Para mí el mejor mundial, igual, coincido, Brasil, Rusia también me gustó, pero no como con Brasil, te digo. O sea, por un partido, ¿no? Nos enamoramos por un partido, ¿no? Por ganar a Alemania, que era la actual campeona del mundo, que pues era algo que no...
O sea, el tema de ganar la Alemania, yo me acuerdo perfecto de ese partido, digo, ya estaba más grande, tenía 17 años, y pues sí, totalmente, o sea, lo vi en el cine, porque podías ir al cine a ver los ¿Sí? partidos, y no, fue una locura, o sea, de verdad fue una locura. Y sobre todo también la narración de Martinoli, bueno, yo lo vi con TV Azteca, también como que le da otro aire, pero bueno, el Chucky O sea, Lozano. yo te podría decir que hasta ahorita, apenas en esta temporada, hablando 2022-2023, individualmente está haciendo algo muy bueno con un equipo grande como lo es el Napoli, porque sí tuvo sus momentos como lo fue en el PSV, donde quedó campeón de liga, donde rompió muchos récords, pero la liga holandesa sabemos que es más formativa. Ya llegar a una liga como la Serie A de una mayor envergadura son otros méritos. Hoy apenas el Chucky está batallando y está siendo por lo menos ya titular de este equipo, de un equipazo del De Napoli. muchos cambios en la selección, o sea, yo creo que le tocó como esa generación que era muy promesa de la selección mexicana, Carlos Vela, Chicharito, Andrés Guardado un poco, Layún, el mismo el Chucky, o sea, pero de repente pues ya viene este cambio generacional, viene el Tata, o sea, entonces como que él vivió como esta época de sí, no, me voy, me quedo, y justamente, o sea, entonces, y qué bueno que tocaste el tema de los jugadores, porque quiero saber cuál es tu jugador actual favorito de la selección mexicana y también de los pasados, un poquito más para atrás. El que tú quieras, el que tú me digas, o sea, y por qué. Ok, vámonos primero al pasado. Creo que de mis jugadores favoritos tengo un debate, pero no lo sé. Creo que yo me quedaría con de los que yo no vi, pero que me hubiera gustado verlos, Jorge Campos Oh, y Luis García. En ese momento eran los jugadores top, sobre todo Luis García, porque en ese momento, en el 94, ya estaba en Europa, ya estaba jugando en el Atlético de Madrid, ya estaba siendo una estrella, antes de que después fuera un galán de telenovelas y bajara también su calidad deportiva, pero era bueno en ese momento y me hubiera gustado verlo. Después, pues bueno, en lo que ya es el pasado reciente, pues yo creo que me quedaría más con Chicharo porque a pesar de que Chicharito no era tan bueno, por lo menos yo siempre veía que respondía en momentos complicados, imaginemos. su calidad. No, antes de que cayéramos en el cosas chingonas, porque eso ya fue en el 2017, pero su calidad como jugador en selección mexicana era bueno, o sea, la ambición que tenía, parecía que era un jugador protegido porque llega a Europa por Jorge Vergara, pero después el tiempo le da la razón a Javier Hernández de que independientemente de que sea un jugador con poca técnica, con poca, pues sí, Sí, movilidad en el campo, lo que sí tenía era esta suerte de killer, ¿no? Que a veces le adjudican varios, pero pues hay que olfato de estar ahí goleador. para, sí, pero hay que estar ahí para meterlas, digo, o sea, no es fácil en ese aspecto. Y alguien que me enganchó bastante con la selección mexicana fue precisamente el Chicharo porque estaba en Europa, porque llegó a un equipo como Manchester United, que no era de mis favoritos en Inglaterra, pero que ya el hecho de llegar ahí, de conquistar a un técnico como lo era Sir Alex Ferguson, y sobre todo banquear a un jugador histórico como lo era en ese momento Berbatov, porque Berbatov era un jugador de Bulgaria que era, era la pareja de Wayne Rooney en ese momento, lo banqueó. O sea, y ya para llegar a banquear a esas figuras y sobre todo jugar una final de Champions que independientemente de que la hayas perdido, No, la pero eso ganaste. nadie se lo Entonces, quita, sí, o sea, y además, después de tanto tiempo, la forma en la que venía, o sea, realmente sí, o sea, yo también, ha sido su mejor momento, realmente. sí, y después desafortunadamente, pues bueno, creo que la consistencia ya no le dio para más. Creo que su mejor momento fue cuando estuvo en United, porque después sí llega a la selección en 2014 y que pues ya no tenía ese mote de goleador o ya no era tan bueno, porque hasta el mismo Martino le decía, ¿no? O sea, ¿qué tenemos nosotros, no? Que en Europa sí das, porque en Europa sí anotabas gol y con la selección te los amarrabas, ¿no? Eras muy tacaño. Y pues sí, era algo increíble, pero se pierde, ¿no? Porque sí llegó después al Madrid, muchos hablan que fue por un palancazo o por lo que haya sido, ¿no? Pero pues por lo Pero menos la gente en España recuerda al Chicharito en el Real Madrid. Y yo creo que el último fue Carlos Vela. Carlos O Vela. sea, Carlos Vela. Tenías este
amor-odio con Carlos Vela, o sea, porque mucha gente es como de, es que Vela jugaba increíble, pero como su declaración de que, pues no, quería, que nada más lo hacía como por trabajo, el fútbol, o sea, como que yo creo que también por eso la gente como que le agarró como coraje, ¿no? Pero de que era un jugadorazo y de que con la Ah, no, selección sí. dio muy buenos partidos, sobre todo también las asistencias, o sea, porque no solo te daba goles, también te daba asistencias, o sea, y jugaba increíble, o sea, yo sí quiero a Carlos Vela, pero sí conozco mucha gente que decía, no, Vela no, por el tema de que no siente los colores de la selección. Y fíjate, o sea, a mí, a Vela, yo le empecé a agarrar un amor diferente, porque sí, venía con selección mexicana, no hacía cosas diferentes, Ajá. pero cuando llegó la época del 2013, cuando llega a la Real Sociedad, que curiosamente es cuando ahora sí que el momento, pues sí, grandioso del Chicharito empieza en la debacle, es cuando el momento de Carlos Vela empieza a subir, que fue cuando llegó a la Real Sociedad después de terminar relación con el Arsenal, porque con el Arsenal jugaba, pero jugaba muy poco. Arsène Wenger no lo metía bastante, pero fue un jugador que con los pocos minutos que tenía te demostraba cosas interesantes, ¿no? Pero cuando Carlos Vela llega a la Real Sociedad, modifica todo, modifica todo. Carlos Vela empieza a competir. Creo que ha sido el único mexicano que, imagínense, o sea, fíjate la calidad que fue Carlos Vela, por lo cual yo te digo que al final me enganché más con Carlos Vela y que yo lo entiendo y lo perdono porque por ahí sé que hay un momento sublime, ¿no? Los momentos más feos que pudieran, pues, relacionarse con la selección mexicana y que curiosamente ese momento es por lo que yo le doy a Carlos Vela la razón de que si no haya querido jugar con selección mexicana, ok, no pasa nada. Pero tuvo a México también en momentos muy altos. Carlos Vela estuvo compitiendo en tabla de goleo contra Lionel Messi y Sí. Cristiano Ronaldo. Carlos Vela estuvo ahí. Carlos Vela no bajó de nivel. Carlos Vela fue generador en asistencias, generador de goles e impulsó a uno de los jugadores que hoy actualmente está dentro de los mejores del mundo. No sé si ponerlo en un top 10, pero tal vez en un top 20 sí lo está. O en un top 15, tampoco puedo ser tan injusto con este jugador porque cuando yo lo empecé a ver tenía cosas diferentes, que es Antoine Griezmann. Si Antoine Griezmann tuvo un salto para llegar a equipos como Atlético de Madrid y después llegar en un momento muy glorioso, ¿no? Para el Mundial del 2018 en Rusia, donde queda campeón del mundo, el momento de inflexión que tuvo Antoine Griezmann fue cuando hizo dupla con Carlos Vela, porque Carlos Vela Era muy bueno para eso, o sea, sí. Impulsó la calidad de Griezmann a un nivel increíble, y es por eso que Griezmann tuvo lo que tuvo, pero porque obviamente Griezmann sí quería ser futbolista, porque Griezmann sí aspiraba, pero desafortunadamente Carlos Vela no. O sea, Carlos Vela lo veía más como un trabajo y que, pues desafortunadamente, por malas decisiones que se tomaron los directivos, por conflictos que tuvo en específico con ciertos jugadores, hizo que Carlos Vela no estuviera en el mejor momento, porque yo creo que si Carlos Vela hubiera ido al Mundial de 2014, no sé si contaríamos que estuvimos en el quinto partido, pero por lo menos hubiéramos estado aún más cerca. Creo que fue más por presión y sobre todo porque ya no estaba ese jugador que de plano era lo que impedía para que el mismo Vela fuera selección mexicana, pero ya no estando él, y bueno, obviamente por decirlo voy a mencionar nombres porque pues la gente se va a quedar con intriga quién era ese jugador. Obviamente era Carlos Salcido, que después yo es más, les voy a poner el paréntesis cuando Jimé me pregunte cuál ha sido el peor momento que ha vivido la selección mexicana. De una vez. Ahí está. Ah, ¿de una vez? Ok, mira, ahorita que ya aprovechamos este momento de cuál ha sido el peor momento, o sobre todo momentos sublimes que dejan a la selección mexicana mal parada, son sus famosas fiestas. Ah, sí. Las famosas fiestas. Sí. Yo creo que la más perjudicial, sobre todo para la afición y sobre todo para la parte deportiva, fue aquella famosa fiesta que se dio en Monterrey. No recuerdo cuál fue el amistoso, pero fue la selección mexicana a jugar a Monterrey y ha sido curiosamente la última ocasión. Néstor de la Torre era todavía el director de selecciones masculinas. No recuerdo bien el nombre del técnico porque era después de que salió Javier Aguirre del 2010, porque cuando termina la época de Javier Aguirre en el Mundial, literalmente deja la selección mexicana porque pues,
No, ¿Mande? ¿no era Chepo? No. No. El Chepo llega después. El Chepo Ah, llega como por 2011. México apenas venía de este desastre de Sudáfrica. Entonces, cuando se da esta fiesta en Monterrey, donde aparece la famosa, pues, Yamilet, esa mujer que pues no era mujer, sí, que era una persona trans, donde aparece Salcido, donde estuvieron jugadores como Efraín Juárez, Carlos Vela, Memo Ochoa, Giovanni, que eran Chicharito. jóvenes, por cierto, y que Sí, estaban en pleno desmadre, hay que decirlo, o sea, la edad del reventón, sí es cierto. sí, y que esa fiesta crucificó totalmente a la selección por imagen. O sea, Néstor de la Torre se vio obligado a llamar y sobre todo a castigar. Y que aquí fue donde a Carlos Vela se le hizo totalmente injusto porque la fiesta la había fabricado Salcido y la Ujú. habían fabricado otros jugadores y que al final a él le recae toda la culpa No, y porque que no también él fue tenía la parte de la jerarquía, misma. sí, o sea, y que no tenía la jerarquía, porque también hay que decirlo, Salcido, o sea, pues, es Salcido, ¿no? O sea, cuánto tiempo lleva en la selección, o sea, es mucho de cargos, a mi parecer, o sea, Y mucho de... que, y que desafortunadamente tenemos que caer en estos chismencitos porque obviamente es lo que yo he recabado en prensa y bueno, digo, no sé si sea la verdad, pero pues con la historia que he estado buscando y con todo lo que he adquirido de información, pues parece tener lógica porque al final Néstor de la Torre pregunta quién fue el culpable y el primero que empieza a dar nombres es Salcido y que a Carlos Vela lo que ya no le parece es la situación de que se van directamente contra él y lo castigan a él y a Efraín Juárez, donde les ponen una suspensión de 6 meses. Y que a partir de eso fue cuando dijo Vela, yo no voy a caer en los juegos que están imponiendo los directivos porque están castigando injustamente y tampoco voy a estar porque hay compañeros que no respetan un grupo y sobre todo porque no se apoyan, o sea, si entre ellos se echan tierra, entonces dice Vela, ¿para qué voy? O sea, no tiene caso que vaya. Y es por eso que a partir de que, fíjate, ya es donde coinciden las fechas y es donde coinciden las notas periodísticas más allá de lo deportivo, porque esto no es deportivo, o sea, esto es fuera de, que curiosamente que cuando estuvo Salcido en selección mexicana, Carlos Vela se negó. Ujú. Cuando Salcido se retira oficialmente de selección mexicana, que es por el año 2017, cuando le llega la carta de Juan Carlos Osorio para convencerlo de que vaya al Mundial de Rusia 2018, Regresa. Carlos Vela ya no pone ni un pero y regresa. Sí, cuadra. Entonces ahí es donde los chismecitos caen, ¿no? Y dices, ok, coincide. Y obviamente hemos tenido bastantes fiestas que también han irrumpido en lo deportivo. La última, que ha sido la reciente, y que fue la que causó el veto del Chicharito, la famosa fiesta en Morristown, Ujú. que fue donde el Chicharito pues abusó de un cierto poder, que uno de los coordinadores de logística, pues sí, le reservó habitaciones con el nombre de en ese momento su esposa, porque después ya se divorció, Sí, sí, no sí. por ese motivo, por otros motivos personales, que ahí sí yo no sé y no me interesa, porque eso sí no me intriga saber la vida personal de los jugadores, más que tenga que estar correlacionando con la parte deportiva, como en este caso sí lo fue. Entonces, este coordinador logístico, pues le ponía habitaciones al nombre de su esposa de Chicharito, que pues no iba su esposa, iban otras mujeres, y que pues de ahí empezaban a meter mujeres, y que pues a partir de que empezaron a revelar las fotos, pues Chicharito negó todo, ¿no? O sea, descubrieron que estaba utilizando este poder y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Estás usando, no recuerdo el nombre bien del personal logístico de selección, pero creo que se llama Diego, no sé, eso no recuerdo muy bien. Le dijeron, oye, Diego dice que lo ocupaste para que metieras a mujeres con otro nombre, pero a reservación con el nombre de tu esposa. Chicharito dijo, no, yo no fui. Chicharito se lavó las manos. Chicharito no metió las manos tampoco por esta persona. Esta persona es despedida por esto. No como tal por el motivo de la fiesta, ¿no? Sino por usar, pues sí, esta parte de nepotismo y sobre todo pensando que, pues, este chavo de coordinador logístico, pues, estaba haciendo malas cosas, ¿no? Que a lo mejor no estaba beneficiando a Chicharito y que estaba beneficiando el mismo. Entonces, por eso es que Selección Mexicana decide correrlo y al Tata Martino no le parece justo que no hayan podido defender a este chavo cuando sabían que sí.
y a partir de ahí fue cuando empezó el veto de Chicharito, que tuvo su oportunidad, pero también Javier Hernández, pues sí, se dio a desear porque él dijo, yo no voy a pedir disculpas, yo Fue no un hice tema, nada malo. fue un tema Ajá, que fue como una especie, sí, sí, una especie de berrinche, y entonces el Tata dijo, mientras no me pidas disculpas, yo no te voy a mantener en selección mexicana, y así fue con todos, ¿eh? Todos aquellos que tuvieron un acto de indisciplina que no le parecía al Tata Martino, tenían que pedirle de forma inmediata disculpas, sobre todo para tener un control en el grupo y que el grupo también estuviera consciente de que pues no los podía perder, ¿no? O sea, porque imagínate pasar ese alto, eso que hizo Javier Hernández o lo que hizo Tecatito Corona o lo que hizo la Jun en ese momento, claro, y sabes, cualquiera del grupo lo iba a hacer, obviamente. creo que O el sea como él Tata, sí lo va a hacer y yo no. y el Tata acostumbrado a manejar vestidores grandes, con estrellas, con selecciones, o sea, entonces realmente sí, sí no era cualquier entrenador, ¿no? Que también dijeras Sí. como, ¿qué digo? Que no dio los resultados y de hecho es lo que te quiero Bueno, preguntar. ese es punto de aparte, ¿no? Ese es punto de aparte. Sí. Pero como entrenador, pues bueno, él sabe lo que hace, él así gestiona su plantel y pues bueno, o sea, y la última fiesta que no causó tanto revuelo, porque así fue con apoyo del técnico, pero que mantuvo en cierta forma, pues en desbalance, ¿no? Las situaciones familiares, fue aquella fiesta previa al Mundial de Rusia, Sí, que fue muy, donde sí, sí. que hacen la Historia, fiesta en Ciudad de México, que Javier Hernández, como siempre, Chicharito, no sé, pero eso de Chicharito era el que Chivas, llevaba a las mujeres, Chicharito llevaba a las mujeres, o sea, bueno, ya quisiera ser como Chicharito, ¿no? Ir a cualquier fiesta y llevar cantidad de mujeres, pero que lo hacen en Ciudad de México, lo hacen en Polanco, si mal no recuerdo, fue en casa de Héctor Herrera, y uh-huh. después una página de chismes, pues revela todas las fotos, ¿no? De todo lo que se vivió y que era previo a viajar al Mundial de Rusia, entonces, un matrimonio estaba a punto de, pues, de quebrar, en específico era el de Héctor Herrera, Sí, sí, sí. y que Héctor Herrera habla con todavía el entrenador que era Juan Carlos Osorio para pedirle un permiso de viajar rápido a México, arreglar las cosas con su esposa y regresar de nuevo a la concentración para ya enfocarse de plano en el Mundial. Y lo tuvo, el entrenador le dio el permiso, le dijo, ok, vete, pero regresas en tal fecha, ve a arreglar tus cosas personales, regresas en tal fecha, pero yo te quiero al 100% para este Mundial. Lo que O son sea, las cosas, ¿verdad? Lo que causan la sí, peda. Y no es yo cualquier creo peda. que O sí, sea, los momentos con la selección mexicana pueden ser malos, 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 malos como estos que son las fiestas, como también malos en los deportivos, ¿no? Hablando de los últimos fracasos recientes, el Mundial, las derrotas contra Estados Unidos en Copa Oro del sí. año antepasado, también la de la Nations League, como también la derrota en el Mundial en Corea del 2002, en aquella eliminación también del Mundial con Estados Unidos, otra derrota bastante dolorosa y momentos malos dentro de la selección mexicana, la eliminatoria para llegar al Mundial del 2014, que también fue una bastante, pero bastante mala, o sea, creo que se festejó más por Estados Unidos que nos calificó a repechaje que por la misma selección Sí, sí, mexicana. sí, sí, sí recuerdo. Entonces, creo que hay muchos momentos malos, pero yo creo que si tengo que escoger los más malos son estas fiestas que han perjudicado en lo deportivo y en lo personal. Que, por cierto, otro momento que, de una vez, como un momento gracioso, icónico que me gusta mucho y que tengo que mencionar, y lo voy a meter de una vez porque voy a hablar de este jugador, es cuando Edson Álvarez defiende a Diego Lainez en un partido contra Estados Unidos, justo que ahorita estás diciendo esto, ese momento me Sí, sí, encanta, sí. mucho compañerismo, justo estábamos hablando de Edson y de Diego, cuando, bueno, Diego se pelea no me acuerdo con quién era el jugador, ahorita lo traigo, Sí, pero era un jugador de Estados Unidos, no recuerdo tampoco bien su nombre, porque en ese momento no era la selección de Estados Unidos que hoy ahora es, que hoy te puedo decir que es una mucho mejor selección. No sé si comparártela a un grado de que sea la mejor en cuestión generacional, pero por lo menos yo veo los nombres y a mí me genera mucho más promesa esta selección de Estados Unidos que las anteriores, ¿eh? Incluso Sí, mucho más arriba de la selección mexicana. Y no es porque sea antipatriota, pero la verdad que la calidad de jugadores que hoy maneja la USA Soccer son muy, pero muy buenos. O sea, hoy la verdad, el nombre que te pueda decir ahorita me enamora en todos los aspectos, pero en específico un jugador de Estados Unidos, que es el único que yo le reprocharía algo y que la misma afición de los Estados Unidos le reprocha,
pero, o sea, hablando en talentos, hoy esta selección de Estados Unidos es mucho más que la mexicana, pero sí recuerdo muy bien el momento épico ese donde Diego Lainez, ¿no? Es Se una ve falta, con una, cuando se meten ahí sí, como una que, falta. ajá, y También entonces Diego Lainez, ¿no? Me gusta que es picarón, a pesar de que es chaparrito, igual como que intentó entrarle al quite, pero pues estaba mejor más dijo Edson. chiquito, estaba más Sí, chiquito. no, no, Edson dijo, no, ya, ¿qué pasó? O sea, mejor yo que estoy a su nivel, ¿no? Tenía como 19 años, entonces era el número 3. Sí. Es que por aquí lo tenía, pero bueno, tengo muchos apuntes, ¿saben? Entonces debe estar por acá. Bueno, el caso es que el número 3 va y ya le echa pelea y se está burlando de él. Y llega Edson Álvarez y le dice, a ver, güey, métete con uno de su tamaño. Y entonces ya se calma el jugador de Estados Unidos. Y ese momento me gusta mucho, justo porque pues yo espero ver a Edson Álvarez, también a Diego Lainez, en esta nueva etapa de Diego Coca. Ya veremos qué pasa, pero les digo, ¿no? Es como la nueva camada que viene con los que quedan un poquito Pues de antes. Pues de Lainez no sé, ¿eh? Últimamente Lainez ha quedado de ver. Por lo menos Edson promete. O sea, Edson promete por el hecho de estar en Europa, por el hecho de que juega como titular en el Ajax. Entonces yo creo que su continuidad de él es más, pues es más asegurada. La de Diego Lainez, si no sube el nivel por lo menos en Tigres, que ya me preocuparía, o sea, de que ni en la Liga MX pueda retomar su nivel que tuvo antes, pero que tampoco es que haya sido un gran nivel. O sea, lo Ok, único que tiempo, ¿no? Sí, lo único que acompaña a Diego Lainez en esa época que pues, fue campeón. Porque yo creo que si no hubiera sido campeón, no hubiera saltado tampoco tan rápido a Europa. Pero fue como que fue el jugador revelación, fue el jugador que más influyó para esa eliminatoria para que la América llegara a la final y que fue un jugador que pues le dieron mucho, pero mucho reflector. Digo, no está mal, el problema es que hoy no, ni siquiera lo puede mostrar en Europa y hoy regresa de nuevo a la Liga MX. Afortunadamente, pues trae una buena edad, ni siquiera está en grande, pero que si busca regresar a Europa, por lo menos tiene que subir su nivel sí o sí y ser un jugador mucho más indiscutible en estos Tigres. Pero bueno, mejor regresemos a selección porque pues igual nos estaríamos abogando en específico con jugadores que pues también pintan para hablar mucho, ¿eh? No, la verdad es que sí. Oye, ¿y tu jugador actual favorito, actual de la selección mexicana? Sé que está un poco a lo mejor complicado porque sé que va a haber muchos cambios, va a haber muchos momentos, pero que tú digas actual, del que juega ahorita. Ok, yo me quedo con uno en específico. No ha tenido momentos en selección, pero creo que hoy es su momento después de lo que pasó en el Mundial anterior de Qatar. No, ¿Mande? Santiago, no. Santiago Jiménez. Yo sabía que ibas a decir ese. Te conozco. Es que afortunadamente hoy vivimos un buen momento en cuestión de delanteros. Santiago Jiménez está viviendo su momento, está siendo indiscutible titular en Europa. Le costó, pero lo que me sorprende es que ni siquiera tuvo que pasar un torneo para que se afianzara como titular. Simplemente tuvo que pasar ciertos meses para, pues, poco a poco adaptarse. Y lo que me gustó es que se fue de la Liga MX en las primeras por lo menos 8 o 9 jornadas, se mantuvo como líder goleador y bueno, pues después obviamente se fue porque vino el interés del Feyenoord, pero que pues o sea, imagínate, él se fue en la jornada su último partido fue en la jornada número 4, jugó todavía a las 5, pero venía un poquito tocado, que jugó con el Atlético San Luis, pero literalmente fue su último partido como jugador de la Liga MX, después de ahí brinca al Feyenoord, empieza como suplente, le costó, pero empezó a hacer goles poco a poco, empezó siendo un suplente, hoy es un titular indiscutible para su técnico y que la verdad es algo que pues para mí esto acompaña en el momento de Santiago Jiménez, ser goleador en Europa League, ser el goleador del momento de la Eredivisie, mucha de la prensa holandesa lo está, pues sí, lo está magnificando porque ha sido una compra bastante buena, hoy pinta para Sí. Hoy pinta para llegar a un club como Benfica. Muchos dirán, bueno, pero el Benfica, o sea, la verdad, hoy el Benfica es un buen formador de talentos. Y si Santiago Jiménez llegara a Benfica y la llegara a romper en ese equipo, otro equipo top estaría buscándolo. Los últimos delanteros que han tenido un buen momento o que han sido comprados para llevarlos a un prime han venido del Benfica. Y te voy a nombrar rápidamente tres. Te voy a nombrar a Joao Félix, que hoy juega en el Chelsea, pero antes de que llegara al Chelsea, bueno, estuvo en Atlético de Madrid, pero para que Atlético de Madrid lo comprara, lo compró el Benfica. Después está lo que es Darwin Núñez,
que viene directamente del Benfica para que haya ido a Liverpool, y ahorita está un jugador portugués como Gonzalo Ramos, que ya suena para prácticamente irse, más aparte otras ventas millonarias que ha tenido el Benfica en formar jugadores en la liga portuguesa para llevarlos a equipos top, y por lo menos yo te puedo nombrar uno último como Rubén Díaz, que estuvo en el Benfica y que hoy es un mejor defensor en el Manchester City, pero o sea, a esa calidad, y creo que en el momento Santiago Jiménez lo puede aprovechar. En selección mexicana ha tenido pocas oportunidades, pero sí ha tenido goles, que eso es lo que me gusta, pero era algo que le estaba pasando en Cruz Azul. Cuando estaba en Cruz Azul con Juan Reynoso no tenía muchas oportunidades y hacía pocos goles los momentos que se lo ocupaba. No, y dieron muy poquitos minutos, estaba más chiquito aparte. Ajá. Sí. ¿Sí? O algo pasaba parecido con el Feyenoord. ¿Y qué pasa ahora? Ahora que ya el técnico le ha estado dando más confianza, ha tenido más goles, se ha involucrado más en la cuestión ofensiva del juego y cada vez su calidad va a un aumento. Hoy con selección mexicana, si le dan esta constancia, si lo siguen puliendo y si sigue siendo titular en momentos claves, creo que lo de Santiago Jiménez pinta para cosas más grandes. Digo, hoy es mi jugador actual favorito porque yo quiero ver un poquito más a futuro. Hay jugadores que ya están muy, pero muy hechos, ¿no? Hay jugadores que ya creo que el reloj se les está acabando porque quizás por cuestión natural, por cuestión que es de la edad, por la cuestión competitiva, que a lo mejor puedan bajar, lo entenderían perfectamente, ¿no? Pero si hay un jugador que pudiera aspirar a ser un top dentro de los mexicanos, para mí Santiago Jiménez. Hay jugadores que yo respeto, y sobre todo los que están en Europa. Edson Álvarez también es muy bueno, no le voy a quitar su calidad futbolística. Actualmente no pongo a Santiago porque primero quiero verlo más, ¿sabes? O sea, quiero ver esa etapa de Coca. Creo que Coca también le puede apostar mucho a Santiago por el momento, porque es joven, porque él trató con muchos jugadores así en el Atlas. Digo, ya lo veremos, porque yo ahorita estoy dando muchas suposiciones, pero mañana que se juegue el partido al rato, ya lo veremos. Pero Edson Álvarez para mí ahorita, de los de antes, de los que te puede dar fuerza en la selección mexicana, para mí es mi favorito en este momento. Igual ya veremos, ¿no? Ya veremos su nivel, es otro proyecto, es otro todo, ¿no? O sea, entonces, ojito ahí, pero también espero que le vaya muy bien a Santiago Jiménez. Oye, Ángel, y ya para cerrar, nada más, ya tenemos que terminar el capítulo que no quiero, la neta, no quiero, pero solo quiero decir algo. Podemos hacer un especial después de 3 horas o un especial en vivo, digo, también si la gente quiere, y podemos meter otro tipo de temas random, digo, tampoco no es que estemos tan alejados de cualquier tema que sea de su interés en cuestión deportiva, futbolística, pero pues, o sea, digo, aquí podemos hablar horas de la selección mexicana, ya cosas buenas, cosas malas o cosas peores, Y nos faltó muchísimo, o sea, se los juro. Si ustedes vieron la escaleta, o sea, ni siquiera tocamos como la mitad de los temas. Va a haber segunda parte. Nada, les quiero decir que esta playera me costó un chingo, o sea, me costó carísima. Para lo que es la última del mundial, para lo que jugaron, para lo que hicieron. O sea, digo, nada más lo recalco porque me da mucho coraje y dije, bueno, al menos la tengo que usar para el podcast, al menos sirvió para algo porque nada más lo usé 3 veces el partido, cuando jugaron contra, en el primer partido, después contra Argentina. Polonia, y contra Argentina y contra Arabia. Perdón, se me fue el rollo, ajá. Entonces, bueno, me costó carísima, pero bueno, por lo menos sirvió de algo. También le pedí a Ángel que viniera de la selección mexicana con el Tri apoyando. que se pasan, neta, se pasan con estas cosas. No, pero curiosamente con la misma, con la misma, Obvio, estamos actualizados, ¿sabes? Es la última, la última de la moda. Pero, Ángel, te agradezco mucho. Por favor, dime tus redes sociales. Muchas gracias, Futbolosofón es tu casa. Estoy muy ansiosa de que se estrene este episodio y también ver cómo le fue a Coca para sacar clips de esto y ponérselos en su cara, de lo que sea. Y ya, ¿cómo te la pasaste? Y pues muchísimas gracias por este capítulo. Pues yo, más que nada, encantado, como te diste cuenta, pues prácticamente me solté bastante, incluso hasta toqué, creo que temas que, pues, como tal, no los viví, pero pues bueno, me he documentado en esa situación de conocer toda la historia dentro de la selección mexicana, también en el fútbol mexicano, como también en el fútbol internacional, pero obviamente, pues es abarcar muchas cosas, ¿no? O sea, digo, selección mexicana te da para hablar muchísimo. Obviamente yo me la pasé bastante bien, me gustan hablar de estos temas donde hay polémica, donde hay debate, donde hay estos tipos de discusiones donde pues sí, podemos alardear en la parte del pasado, el futuro,
recrear eventos, ¿no? O sea, regresar a esos momentos que, por sí, del 2014, que es como lo más, sí, de lo más disfrutable que he tenido con selección mexicana, como también han habido momentos muy, muy feos, ¿no? Sí me costó mucho digerir todo el fracaso, digo, independientemente de que no se jugó bien los 3 partidos, yo me quedé más con la parte positiva mala, ¿no? Porque, pues, o sea, nos quedamos por un gol fuera, prácticamente por un gol nos quedamos fuera, porque si hubiéramos anotado un gol, independientemente del último que nos metió Aldo Sauri, muchos creían que ya con ese gol ya la selección mexicana estaba pues ya derrotada, pero no, México todavía aspiraba a un gol para poder calificar a la siguiente ronda. Desafortunadamente no pasó así, pues bueno, quedamos eliminados por un gol y esa fue como la decepción. Como también en Rusia, pero creo que en Rusia pues no se sufrió tanto porque primero fue tanta euforia, ya cuando dices, te toca Brasil, dices, ay, nanita, no, pues complicado. Y después de un golpe emocional de haber perdido contra Suecia, pues dices, y complicado. Y 2010 creo que ha sido de los peores mundiales que México ha tenido y que no tengo idea cómo calificó a la siguiente ronda porque pues dices, caray, hashtag selección México. mexicana. Sí, bueno, 2006, no es que no lo haya visto, pero no lo vi tan a conciencia como pues sí vi 2010, como sí vi 2014, pero que me he documentado y que digo, bueno, también no fue un mundial como se esperaba porque anteriormente la selección mexicana venía jugando muy bien y que había generado muchas expectativas con la golpe, donde fue su mejor momento fue en la Copa Confederaciones, pero que en el Mundial ya no lo replicaron tal cual y lo venían trabajando, les costó mucho, pero bueno, por lo menos llegaron a la siguiente fase, ¿no? Pero era una selección que sí estaba muy bien trabajada y que, pues sí, el trabajo lo amparó, pero que el performance en ese momento, pues ya no fue igual, y de otras, pues ya sí, ya sería como ya irnos muy, pero muy, muy atrás, y pues bueno, ya. Ahí nos contará la gente que escucha el podcast, pero bueno, me la pasé increíble. Gracias a todos por seguir filosofando. Tus redes sociales, Ángel, para que te sigan. Síganme, búsquenme como Ángel Edward García 76. Discúlpeme por el nombre, pero bueno, no se me ocurrió otro. Yeah. Después aquí se los pones, aquí se los dejas, digo, igual cualquier duda que tengan, pueden escribir, mentadas igual son bienvenidas, preguntas, algún punto que haya mencionado que estén en desacuerdo y que me digan, no, a mí no me parece, pues, igual ahí escríbanme, lo digo, podemos debatir, me gusta debatir esto, me gusta estar en desacuerdo con la gente para pues tener temas, ¿no? De conversación y ponerme a investigar aún más, ¿no? De lo que pudiera. Pero pues bueno, yo más que nada te agradezco, Jimé, por el espacio, encantado de estar aquí en este programa, esperamos que pues que sean más, ¿no? Que sean más y que pues, como dice Chente Fernández, mientras la gente no deje de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar, entonces que pidan más capítulos aquí en Filosofando. Así es. Muchísimas gracias. Síganos en YouTube, Instagram. Bueno, ya tenemos de todas las redes sociales, ¿va? A mí como Jimena. A mí como Jimena. Aquí se las dejo. Y bueno, muchísimas gracias. Adiós. Bye. Adiós.